Muy buenos días a todos, un domingo más, alineados, os acompaña en vuestro desayuno aquí, en Radio Marca. En Radio Marca, alineados. Y tengo a mi compañero de batalla, Sergio Fernández. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Ivette? Hoy me ha costado madrugar un poquillo más. ¿Te ha costado un poquito? Hoy me ha costado un pelín más, pero estoy aquí encantado de la vida. Me he levantado al final, me he cogido la moto y me he venido acá. Me alegro mucho. Gracias por estar aquí. Nada. Vaya programita tenemos preparado para hoy, ¿eh? Me encanta. Es que además, mira, hoy venía y hace un poco de fresco. Y cuando hace un poco de fresco, digo, un salmorejo. Me apetece comer hoy. No. Una ensaladilla rusa así fresquita. No. Me apetecía algo un poquito como más de toda la vida. De toda la vida. Es que no quiero desvelar nada, pero tenemos un programa muy bueno, se acerca el interesante. fresquete, así que yo creo que hoy nos vamos a decantar por los platos de cuchara, ¿te parece? Luego ya concretaremos en cuáles, pero... Venga. Tendremos también en el estudio a un colega nuestro al que queremos y admiramos muchísimo, que también de este tema sabe mucho. Lo vamos a llamar JP. JP. De momento. De momento, fenomenal. Y también nos acompañará tu madre. Ay, la mamá. Que de guisos tradicionales es experta. Claro, es que ya saben, todas las madres saben, ¿eh? Total. Y lo que diga la abuela ya sabes que va a misa. Eso va a misa, eso va a misa. Y luego nuestro... ¿Tapitas? Efectivamente, nuestro aperitivo. Así que vamos con ello, ¿te parece? Venga, tírale. Venga. Y vamos con nuestro tema principal, los platos de cuchara. Qué ricos están los platos de cuchara. Qué ricos, ¿eh? Y lo vamos a centrar en las legumbres. Las legumbres, pues vamos a hablar. Las legumbres son brillantes, porque además tienen su logística de hacerlas, tienen su manual de instrucciones, pero yo creo que, mira, en eso es una de las cosas que todos nuestros mayores nos pueden enseñar mucho, porque todo lo que son legumbres era la alimentación básica de mucha gente. Me hace mucha gracia, no sé si te lo he contado alguna vez, en el pueblo de mi madre, cuando alguien deja de existir, no dicen, oye, ¿sabes que Pedro se ha muerto? No dicen eso, dicen, oye, ¿sabes que Pedro ha entregado la cuchara? Cuando entregan la cuchara ya no eres naide, ya tienes que tirar para otro lado. O sea que, es decir, la cuchara no solo es una manera de comer, sino que yo creo que era la manera de comer. Por muchísimas razones que luego vamos a ir hablando poco a poco, pero yo creo que era la manera de comer más inteligente y más adecuada con los medios que tenían. Totalmente. Y bueno, y hablamos de legumbres, que hay muchos mitos también en torno al tema de las legumbres. Hay multitud de variedades de legumbre, pues las lentejas, garbanzos, alubias, bueno, y dentro de cada legumbre pues tenemos diferentes variedades. Claro, pero tenemos variedades, pero infinitas variedades. Infinitas variedades. Sí. Lentejas, 1, 2, 3, responda otra vez. Pues mira, tenemos la pardina, tenemos la leonesa, tenemos una que es una verde, tenemos la lenteja caviar, tenemos la verdina es una que es muy parecida. Y la verdina se emplea más para una alubia, que la alubia verdina. ¿Vale? Que es la que se suele emplear, pero la lenteja, es que se me acaba de ir el nombre, la que es de Salamanca, que es muy famosa, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama la lenteja esa. Bueno, y luego tenemos lentejas de otros sitios. A mí me pillas ahí, ¿eh? Hay muchas lentejas. Ahora me vendrá la lenteja, cuando me venga te la suelto. Vale. Que me gusta eso. Pero, por ejemplo, los hindús cocinan mucho con lentejas naranjas. O sea, que están descascarilladas, que son lentejas naranjas con las que hacen 50.000 purés. Y de hecho hay una cosa que está súper rica, que es el papadum. ¿El papadum? El papadum es un tipo de papel que hacen con lentejas, con una pasta de lentejas que se echa al aceite y crece y se fríe. Y está brutal. Fíjate. Está brutal, que lo utilizamos para muchísimas cosas en la cocina, porque nos volvemos modernos, pero en el fondo no dejan de ser más que lentejas. Pero eso no son guisos. O sea, si vamos a tener que hablar de guisos, vamos a tener que ponernos las pilas, porque hay mucho de lo que hablar de los guisos, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Da para mucho el tema de las legumbres. Una pregunta. Que, a ver... Ivette, ¿no te pones nerviosa? No. ¿Tú pones a remojar las lentejas, sí o no? Yo las lentejas no.
Vale, es que las lentejas se pueden poner. Se pueden poner, pero... Claro, pero si las pones tienes un tiempo de cocción tan sumamente bajo que se hace antes la lenteja que el guiso en sí, porque generalmente mezclas lenteja con chorizo y se hacen las lentejas antes que el chorizo. Efectivamente. Yo lo que sí que hago es que las lavo antes. Bueno, eso no está mal. No está mal. ¿Pero tú crees que se debe de lavar o no? Pero con jabón de ese No le echo faena. Agüita, ¿no? Ay, no, que no puede decir... No se puede decir marcas. No le echo... O sea, yo la paso por agua, un poquito, y ya se utiliza, eso está ahí. Sí. A ver, antiguamente tenía un sentido dos cosas. Uno, el echar las lentejas sobre la mesa para seleccionarlas, porque antiguamente venían con mucha piedra. Uh-huh. O sea, era una cosa como muy habitual que tuvieran Sí, es verdad, piedra. yo recuerdo a mi abuela, a mis abuelas de estar limpiando. Pero eso ya no tiene sentido, porque ahora hay unas máquinas súper modernas que las pasan por aire y como la piedra pesa un poquito más que la lenteja, flotan las lentejas que pasan por un túnel y caen las piedras. Entonces ya eso no tiene mucho sentido, pero no está mal hacerlo si quieres, ¿eh? Aparte yo creo que eso era un rollito de mesa camilla como muy familiar, ¿no? Tú tienes la mesa camilla, te ponías a hablar de tus cosas, ibas pasando lentejas, y entonces daba para la conversación. Total. Pero bueno, las lentejas, por ejemplo, que las podemos hacer de muchas maneras. A mí me flipan las lentejas solo con cebolla. Fíjate. Una lenteja ¿Y no le pones leonesa. ajo? No le pongo nada más que cebolla. Mira, ahí solo no cebolla. Y todo el mundo que ahora aquí le gustan los platos veganos o que no queréis comer morconismo del chorizaco, la morcilla, Sí. que yo todo eso lo veo. Es verdad que hay gente que, perdona que te interrumpa, que lo hace por separado, para que luego no tengan las lentejas, toda la grasa que ha ido soltando. A mí me mola que tenga toda la Pero grasa. claro, si lo haces con chorizo y tal, pues lo metes todo y ya está. Eso está claro. Si lo haces con chorizo, a ver, hay técnicas. Yo no sé si hablamos ya, existen las técnicas de hacerlo. Lo que pasa es que esto hacemos los modernos porque nos mola un poco, porque la gente te lo demanda. Pero si tú haces un caldo con jamón, chorizo y morcilla, haces el caldo primero. Y luego cueces ahí Y luego metes el caldo en la nevera, sube la grasa hacia arriba, tú quitas toda la grasa, que la puedes utilizar, por ejemplo, para hacer unas revolconas o lo que tú quieras, que ahora hablaremos de las tapas, por unas revolconas con eso, se te salta la boina. Y con el caldo libre de grasa, ahí ya sí podrías hacer unas lentejas con sabor a chorizo y sabor a morcilla. Pero yo soy más del pensar que hay que hacer todo comedido, sin tampoco demasiado rollo, porque nos complicamos a veces mucho la vida, repensamos demasiado las cosas. Sí, demasiado, y no está como para complicársela. Pero ahora, por ejemplo, tú quieres hacerte unas lentejitas que sean impresionantes, que no quieren morconismo, quieres todo como muy ligero y quieres que estén muy ricas. Tú pones un poquito. Yo, por ejemplo, para 1 kilo de cebolla que hago juliana con un poco de mantequilla, aceite de oliva y sal, y lo dejo a lo mejor la cebolla como 1 hora y media o 2, lentito que se vayan haciendo, se pocha la cebolla y de que está pochada la cebolla le pongo las lentejas, que pueden ser lavadas perfectamente, y un poco de caldo de verduras. Entonces, si tú haces eso, te salen unas lentejas que se llaman lentejas lionesa, que tiene un nombre que están brutalmente buenas. Uy, pues me lo brutalmente voy a buenas. anotar, sí, porque... Su puntito de sal, ahora ya viene su hojita de laurel, y luego hay una cosa que es importantísima en todo lo que son las legumbres en general, y son lo que se llaman especies carminativas. ¿Sabes lo que significa carminativa? ¿Cuál es el gran problema que tienen las legumbres? La digestión, ¿no? Bueno, la digestión no es el problema. Bueno, el problema, que no son fáciles de digerir. El problema es lo que ocasionan esas digestiones. Bueno, sí, efectivamente. Y no vamos a hablar de esos ruidos. Eso es lo que hablamos, pero tú sabes que cuantas más lentejas cuanta más legumbre consumas, sí, ¿esto se va corrigiendo? Bueno, tu cuerpo se puede acostumbrar. Efectivamente. Lo que pasa es que, ya te digo, las especias carminativas, que son, pues es el laurel, que podemos ser los cominos, fíjate la cantidad de cominos que utilizan los árabes para todo lo que son las legumbres, que son importantísimas. Incluso el hummus, que el hummus no deja de ser más que un puré de garbanzos, ya lleva cominos. Todos le suelen poner un poquito de comino. El comino va muy bien para la digestión. ¿No? Ayuda a que luego tu cuerpo no se hinche cual globo y tengas incómodos sonidos. Y hay aromas en casa que no gustan, ¿no? Además eso suele acudir cuando no debe. Pero el rollo de las carminativas ya es una cosa que está asumido, porque laurel, comino, romero, la gente le echa muchas cosas, especias en general, se le echan anís estrellado, por ejemplo. Lo que está claro es que tienen que estar, perdona que te interrumpa otra vez, lo que está claro es que tienen que estar en nuestra dieta. O sea, se tienen que incluir porque tienen muchísimos beneficios. La legumbre, hombre, ¿sabes lo que pasa? Que es que la legumbre nosotros ya se incluyen, ya la gente lo tiene, y además hay una cosa. Pero se deben incluir, yo te diría, o sea, por recomendaciones, 3-4 veces a la semana. Y yo creo que no se incluyen tanto. Yo sí las como, ¿eh? ¿Tú sí? Yo sí las como. Pues tú haces los deberes muy bien. Yo sí las como. Y además hacemos una cosa que ahora lo dicen los médicos a nivel de dieta,
Tú fíjate que la mayoría de los médicos recomiendan que tomemos proteína vegetal. O sea, una buena proteína vegetal es una legumbre con un añadido, que sería lo que le falta para completar esa proteína vegetal, que serían cereales. Tú date cuenta que antiguamente la people utilizaba garbanzos, no solían ser tan frecuentes, pero sí alubias con Alubias arroz. con arroz, eso es un plato, vamos... Lentejas con arroz, pero tú date cuenta de una cosa. ¿Quién sabía antiguamente eso? No lo sabía ni Perry. Pero no sabía ni Perry porque no existía esa información. Pero fíjate los beneficios que tenía que tener en ti cuando la gente ya lo hacía habitualmente. O sea, es decir, el costumbrismo de qué bien me siento cuando hago esto ha hecho que perduren en el tiempo, sin información, sin internet, sin teléfonos móviles y sin nada. O sea que la inteligencia de los platos que se hacían antiguamente es lo que ha hecho que duren los platos clásicos hasta ahora. La inteligencia de la observación, importante. Totalmente. Y hablábamos de las lentejas y vamos a hablar de otras legumbres que sí que requieren el que las remojes en agua la noche anterior. Que ahora vamos a hablar un poquito de las remojados. Vale. Pero antes de terminar de las lentejas. Venga. Las lentejas cuando nos han sobrado, es que claro, ya verás cuando venga Juan, que también ha estudiado como yo. JP. Bueno, ya vamos desvelando poquito a poco. Ya va abriendo ya. JP, cuando estudiábamos nosotros en cocina, todo lo que estudiábamos era cocina clásica. Es decir, ¿cómo se llamaba la crema de lentejas cuando te sobraban lentejas? Se llamaba crema Esaú. O sea, todo tenía un nombre. Entonces, tomar crema Esaú era tomar crema de lentejas. La verdad es que tiene mucho más glamour, ¿eh? Porque pura de lentejas, ¿eso que te han sobrado, mamá? Pues dice, hijo, te he hecho una crema Esaú. Uy, mamá, qué elegante, fino, qué fino. Fina, qué elegancia la de Francia. Qué fino. Claro, porque esas cosas molan. Entonces, bueno, dejamos seguir las lentejas, pero las lentejas no hemos hablado nada. Y luego lo bueno que también es cuando, perdona, otra vez, es que estoy todo el rato cortándote, pero es que hablas mucho, tío. Es que al final no te perdonaré. Yo tengo que meter también un poquito de baza. Venga, vale. No, me refiero, por ejemplo, los niños que no les gustan tanto las verduras y demás. Es una manera de, tú cueces las lentejas, tal, luego con la zanahoria, la cebolla, tal. ¿Tú eres de triturar? Pues fíjate, cuando le quiero dar más consistencia, más espesor a los platos, sí, cuando les quiero dar esa textura. Pero bueno, yo por ejemplo no... Pero yo no hablaba de textura, hablaba de niños y verduras. Sí, bueno, pero que te quiero decir, bueno, y eso también, en el sentido, yo es que ya mis hijos son mayores y no tengo esa 38 años una no tengo esa problemática. No, hombre, tanto no. Pero no tengo esa problemática ahora, pero que es verdad que tenemos que también mirar por eso, que hay niños que no les gustan las verduras, pues es una manera también de integrarlo, ¿no?, en el plato. Sí, pero yo soy de no engañar a los niños. Ya. O sea, yo es que cuando hay algunos que son dicen unos espaguetis de pescado, y porque es que el pescado, pues hermano, el pescado es así, tienes que comerte el pescado, y las legumbres son así, y las verduras son así. Yo creo que todo es una época, una transición, pero tienen que aprender a comer lo que realmente es, porque si no al final hay que educar el paladar tenemos unos niños regulares, porque no distinguen según qué cosas, y nosotros que tenemos restaurantes, tú estás en el restaurante y hay gente muy mayor que sigue todavía diciendo que a mí que lo de la cebolla, verla no me gusta. Ya. No sé, yo creo que eso hay que trabajarlo. Que levante la mano ahora mismo el que está escuchando que no le gusta la cebolla. Por lo menos unos pocos, entre ellos mi hermano. Mi hermano no le gusta la cebolla, y ya en mi casa no pasaba. O sea que también tiene que ser porque a alguien no le guste. Pero bueno, yo soy de que las cosas tienen que ser como tienen que ser. Si tú lo picas más fino no lo vas a notar tanto, pero yo no soy muy de triturar. Algunas veces, porque hay guisos que requieren que tritures. Yo, por ejemplo, hago unos garbanzos con gambas que sí que trituro, porque meto pimiento, meto tal, y luego eso lo trituro. Mira, Ivette, ya me has hablado de tortilla, que me vas a invitar. No check. Me has hablado de arroces muy ricos que te salen y que me vas a hacer un arroz. No check. Ahora me estás hablando de garbanzos con no sé qué. No check. Hermana. Cuando quieras. Bueno, cuando quieras me has dicho las otras veces. No, pues cuando quieras, el fin de semana que viene, si quieres. Bueno, ya veremos a ver. Yo te voy a confesar una cosa. A mí de pequeña no me gustaban las legumbres. Yo cuando en mi casa se hacían lentejas o se hacían judías, a mí mi madre me hacía otra cosa. Bueno. Es que no podía y ahora me chiflan. Pero entonces no me las comía. Hombre, es que es lo suyo. Has hablado de una cosa muy importante y has hablado del remojo de las legumbres. Las legumbres, todas las legumbres se remojan en agua fría, salvo
los garbanzos, que son los únicos que se remojan en agua caliente. En agua caliente. En agua caliente, sí. Y se le echa un poquito de sal. Hay gente que le echa bicarbonato, ¿no?, al agua. Pero el bicarbonato es un rollo pero yo no soy técnico en aguas. Ya. O sea, por ejemplo, Bueno, pero tu costumbre. Tú pones los garbanzos en agua caliente y ya está. Ni sal ni nada. Yo no le pongo ni sal, que no veo que esté mal tampoco. No le pongo ni sal, no le pongo bicarbonato, no le pongo absolutamente nada. Yo no soy de ponerle cosas. ¿Y tú las metes en malla o no? Los garbanzos, si hago muchos, sí, porque luego te tiras 2 días buscando garbanzos. Y aparte aquello parece luego la matanza de Texas, porque cuando tú haces un cocido y metes la espumadera para sacar y empieza a romperse carne y empieza a romperse cosas, te tiras mucho tiempo sacando garbanzos, sacando restos de carne. Entonces prefiero meterlo todo en una malla, los garbanzos por lo menos, porque el resto simplemente lo cuelo y ya tengo toda la carne aparte. Es un poco porque me facilita el terreno, no por otra cosa. Y bueno, también tiene una cosa, la malla, cuando tú metes todos los garbanzos en una malla, no se frotan entre sí, están todos juntos y se pelan menos. O sea, el meterlo en una malla tiene su sentido, claro. No se pelan tanto. Tiempos de cocción. Que esto es fundamental también para la digestión. Sí, yo creo de cocción. Pero mira, por ejemplo, para la digestión, importante lo del agua de remojo. De remojo. No suelo utilizarla nunca. Yo sé que hay gente que la utiliza y tampoco pasa nada. Yo no suelo utilizar el agua de remojo. Hay gente que sí que la utiliza y no me parece mal, que cada uno tiene que hacer lo que crea. Lo que pasa es que yo he observado que cuando tiro una, incluso 2 aguas de remojo, como que me sienta un pelín mejor. Entonces eso es importante. Independientemente, por ejemplo, siempre con agua fría si son cualquier legumbre y agua caliente si son los garbanzos. Y a la hora de hacer casi todas las legumbres se parte de frío, salvo los garbanzos. Que tienes que partir de agua caliente. Y si añades algo, tiene que ser en caliente, en el caso de los garbanzos. En el caso de los garbanzos yo diría que hay que comerlos el mismo día que haces el cocido, ¿no? Luego está rico, pero en el caso de otro tipo de platos de cuchara, ¿tú crees que están como buen guiso mejor al día siguiente? O... A ver, a mí me gustan los guisos reposados, sí, me gustan los guisos reposados, pero he de reconocer que un cocido recién hecho está brutal, pero también una legumbre tipo unas alubias recién hechas también están brutales. Sí. O sea, que es que son como 2 cosas diferentes. Ahora, como también los médicos, por ejemplo, todos los guisos de patata recomiendan que la patata se enfríe y luego la vuelvas a calentar por el tema de la glucosa y todo eso, pues bueno, a lo mejor también lo podemos hacer. O sea, si yo creo que el probar cosas nuevas, todo es observación, porque todo lo que escuchéis aquí puede ser verdad o puede ser mentira, porque es mi criterio. Entonces, mi criterio es pero tu criterio es muy bueno porque mi criterio es mi criterio. Yo tengo muchos años en esto y a lo mejor mi criterio ve basado en más cosas que otra persona, pero mi criterio es el mío. Si tú en tu casa observas que cuando haces una legumbre está más rica al día siguiente, pues te la comes al día siguiente. Y si observas que a ti te apetece, que está mejor recién hecha, pues adelante. Y estábamos con el tema de la cocción. Sí. ¿Vale? Fuego lento, olla express. Es que vamos muy deprisa. Ahí vamos es cocción lenta, pero es que vamos muy deprisa. A ver, hemos puesto el remojo. Es que tenemos un tiempo de programa. Pues entonces yo tengo que... Pues hacemos otro programa. Sí, vamos a hacer otro. Porque mira, tú pones una legumbre y cuando la pones, por ejemplo, la pones a cocer, tú te has observado que cuando empieza a cocer sale como una especie de espumita por arriba. Sí. Esa espuma se llama saponina. No os quedéis con el nombre técnico, pero esa espuma tiene una composición parecida al jabón. Es curioso. Por eso hay que retirarlo. Y por eso se llama saponina, o sea, y eso hay que retirarlo. No es que sea malo, simplemente es una cosa que vas a digerir mucho peor. Por eso la primera cocción es importante que tú vayas desespumando con el agua, coges una espumadera, un cacito con agua limpia, entonces sumerges la espumadera dentro para que se quede ahí la espuma. Y es lo único que tenemos que ir haciendo, y si es a fuego lento y una cocción sin que sea express, pues lo puedes hacer así todo el rato. Y si es una olla express, también lo podemos hacer. Solo que si pones una olla express tienes que calcular mucho más los líquidos, porque en la olla express hay menor evaporación. Entonces tienes que calcular esa evaporación que va a ser menor para que no te pases de líquido. Yo la verdad es que no utilizo la olla express. Yo sí la uso. Sí, yo no. Sí que la uso. Y te voy a decir una cosa. Me quedé flipado una vez en un restaurante asturiano, que no voy a decir su nombre, famoso por uno de los platos de cuchara más famosos, que es la fabada. La fabada, sí. Y la hacía en olla express. Sí. Y dije, ¿cómo?
Yo creo que también es cuestión de costumbre, ¿sabes? O sea, al final... Es técnica. Sí. No es costumbre. Sí, pero que yo no suelo utilizar la olla express. Claro, Entonces yo ya estoy acostumbrada a hacer a fuego lento, chup chup y ya está. Y no... Claro, pero Ivette, tú a lo mejor tienes tiempo, pero ahora me imagino que viene Marta, que es publicista, que se baja de su moto y tiene que hacer algo de comer y o hace un filete a la plancha, una salchicha con puré de patatas, o ese día, ¿o qué comes? Claro, pero tú puedes hacer, por ejemplo, unas lentejas en 12 minutos en una olla express, puedes hacerlas. Sí. 12 minutos. Bueno, pero unas lentejas tampoco lleva tanto. Si me dices un cocido... Bueno, pero es que un cocido es un... Es que, ¿sabes lo que pasa? Un cocido sí, pero unas lentejas, quiero decirte... Sí, pero unas lentejas o incluso unas alubias, a lo mejor pasas 25 minutos o 30 minutos haciéndolas. ¿Y qué me dices? Es que para eso, pues recurres a las de bote, ¿no? ¿O qué? También podríamos recurrir a las de bote. Es una buena solución, porque es otro de los mitos, ¿sabes? Y que hay que... Sí, ¿no? Claro, podríamos hacerlo, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Eso es una cocina que sería de ensamblaje, porque nosotros tenemos unas alubias que lo que podemos hacer es saltearlas o hacer un guisillo. Lo que pasa es que el guisillo va a ser Turboman, no va a quedar igual. Ya. Está rico, la proteína de la legumbre está igualmente intacta, pero eso es un guisillo Turboman. Para salir del paso... arreglado pero informal. Eso es como unos zapatos de tacón con calcetines de tenis. Vale, pero no. Vaya comparación que me has hecho. Bueno, pues yo creo que vamos a dar paso ya a JP, ¿te parece? Me parece muy bien. Pues venga, damos paso a nuestro invitado de hoy, Juan Pozuelo. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, voy a hacerte una presentación. ¿Qué pasa, Juanito? Encantada de que estés aquí con nosotros. ¿Cuánto tiempo? Señorito, ¿qué tal? Socio del restaurante The Log de Harry Sally, socio de Gastronómica 360, que es un catering, profesor, presentador de varios programas de televisión y autor del libro Guisos de siempre y deliciosos platos con legumbres. Este libro es perfecto para los nostálgicos, ¿no? Que echan de menos esos guisos tradicionales de la abuela y... Juan? Pues desgraciadamente cada vez hay más gente nostálgica de los platos. Bueno, nostálgica no, porque para ser nostálgico uno tendría que acordarse y por desgracia nuevas generaciones cada vez se acuerdan menos de platos de estas características porque sus madres jóvenes que empezaron a trabajar y que se incorporaron al mundo laboral con todísimo su derecho, pues dejaron de cocinar en casa estos platos que generalmente requieren de un poco más de tiempo que meter algo en microondas o en el air fryer o recalentar algo en el horno, ¿no? Entonces es verdad que esa nostalgia a la que te referías, pues tiene que ver más, o quizás nosotros somos más nostálgicos, o según qué generaciones, cuando nos acordamos de las abuelas, ¿no? Sí. Pero mira, hay una cuestión que tiene que sí tiene que ver, y es que la nostalgia tiene un concepto claro que es acordarse de algo, pero hay cosas que tienen que ver con experimentar cosas nuevas, y es que muchos restaurantes que hoy en día, y de hecho grandes colegas de nuestra profesión, están haciendo lo que se hacía hace 60, 70 años. Es decir, al final uno sale a comer a un restaurante lo que no suele comer en su casa. Y uno en su casa, pues es más fácil hoy en día comer una ensalada, incluso la mejor ensalada del mundo, es decir, si compras un poco de foie o compras un poco de un buen marisco que en 7 minutos tienes cocido y lo pones en unos brotes, etcétera, etcétera, con una vinagreta, etcétera. Y la gente lo que sale a buscar es a comer lo que no suele hacer en casa, y es el disponer de esas 2 o 3 horas para comerte un cocido, una fabada, un pote asturiano o cosas similares. Cierto. De este libro, del que eres autor, dinos una de tus recetas favoritas de legumbres, de estos guisos de siempre. Pues, ¿sabes qué pasa? Que hay una serie de cosas que tienen que ver con el hecho de... habláis de legumbres y habláis de platos de cuchara. Y yo diferenciaría entre 2 tipos de ingredientes fundamentales. Las legumbres, ya habéis estado hablando de las lentejas, de los garbanzos, pues el cocido, las lentejas, las faves, el pote asturiano, las faves con almejas, un montón de guisos con legumbres como protagonistas.
y un tubérculo que forma parte de un grandísimo recetario de platos de cuchara como es la patata. Ujú. Porque si tú hablas de cuchara pensando en que es algo donde tú coges, en el caso de la legumbre, pues la legumbre, algún cereal, alguna legumbre, alguna hortaliza, alguna proteína, Ujú. pues ahora yo te hablo pues de las patatas a la riojana, Oh, qué de ricas. las papas con bacalao, de las papas con choco, Marmitaco. del marmitaco, Qué rico. de las patatas Qué a la rico. importancia. Ujú. Es decir, donde una única, donde un único producto Ujú. Es el da pie protagonista, ¿no? a un montón de recetas que además es de lo que se disponía, porque al final los platos de cuchara de los que estáis hablando tiene mucho que ver con la zona, ¿no? En cada sitio se echa al pote, Lo que había. a la pota, Lo que es de la lo zona, que había. efectivamente. Pero es verdad que lo que más ha habido en toda la península ibérica o similar es la patata. Ujú. O sea que al final muchos de los grandes platos de patata, o sea, muchos Platos de los de grandes cuchara. platos de cuchara que hay en la península, muchos incluso mezclándose con platos de legumbre. Es decir, el pot asturiano, por ejemplo, lleva patata. El cocido lleva patata. Las lentejas, si quieres, Las también lentejas, si llevan quieres, patata. pueden llevar patata, ¿no? Sí. O sea que difícil quedarme, pero por ejemplo, yo me quedaría con esto, o sea, me quedaría con algunos de los platos de patatas que hay en el libro, las patatas Sí. de riojana, que además cuando tú mira, es muy difícil que tú hagas mal un cocido. Se escuchaba en olla express, en olla, da igual. Tiene tantos ingredientes Ujú. que después de 3 horas de cocción o 4 horas de cocción, Tiene que estar rico, sí o tiene sí. que estar rico obligatoriamente. Sí. Morcilla, chorizo, zanahoria, patata, jamón, tocino, garbanzos, Mm. el laurel, unas patatas a riojana lleva patata y chorizo. Puedes llevar un poquito de pimiento más, le puedes poner alguna cosita más, pero patata y chorizo. Y si tú eso lo haces bien, no necesitas absolutamente nada más. Y esa magia se produce en el fuego. Ujú. O sea, esa magia se produce como consecuencia de una cocción lenta y larga. ¿No? Decía antes, ¿no? Comentaba antes Sergio del amor de la lumbre. Nuestras bisabuelas, tatarabuelas, tatarabuelas son las que inventaron la cocción a baja temperatura. Ujú. Ahora lo hacemos en un horno, al vacío, pero eso se inventó hace muchos años cuando no podías estar pendiente de lo que había en el fuego y tenías que estar Dejabas ahí. o en la casa, Claro. porque Claro. si tenías que sacar la colada y tender la colada y ahí dar de comer a los animales o lo que fuera, o si tenías que ayudar en tareas agrícolas, etcétera, ¿no? Sí. Al final el secreto es el tiempo. Ujú. Yo además Y el chorizo. Bueno, y el chorizo, Unas claro. unas patatas a la riojana. Buena patata, buen chorizaco. Sí. sin ninguna duda. Por eso comentamos al inicio del programa que es que los platos de cuchara, por eso le habíamos entrado a las legumbres, porque es que dan para tanto, o sea, hay tantísimos. Entonces, ¿tú te quedarías con las patatas? No A la- No Todo, necesariamente. no necesariamente. No, o sea, yo haría lo que haría es haría como 2 días, haría como decir, yo voy a dedicar los domingos con mi familia a cocinar platos de cuchara. Cuchara. Domingo patata, domingo legumbres, domingo patata, Muy bien. domingo legumbres. Y sobre todo, pues, bueno, o sea, un buen pot asturiano, ¿no? Donde tienes porque además, o sea, los potajes, para empezar, estamos hablando de la forma de cocina, de la segunda forma de cocina más ancestral que existe en el planeta. La primera han sido los asados, cuando se descubrió el fuego y se ponía un trozo de carne o lo que fuera al fuego. Y la segunda es cuando se dominó las técnicas de los metales, los barros, etcétera, y se hicieron ollas donde se echaban los ingredientes para que todo el mundo comiese. Ujú. Y además tenía un componente de reunir a la familia, a los amigos, a la población, a la gente, que servía para calentarse en los tiempos de frío, porque durante las 3 o 4 horas que se iba cociendo el guiso, pues cualquiera podía acercarse, poner las manos encima de la lumbre y calentarse. Y esto sigue existiendo hoy.
Bueno, y depende de lo que te comas, Juan. Cuando te comes a ver. te comes por ejemplo, que no es un guiso de nada esto, pero que también es un guiso. Los gazpachos manchegos. Unas migas. Claro, las migas. Qué lo que ricas. sería, claro, tú te comes eso y te sudan las sienes. O sea, eso te calienta desde dentro. Claro. Y luego pensando en que ahora está todo el mundo, claro, en cualquier cocina medianamente normal, todos tenemos un fuego, un horno, un microondas, un air fryer, un no sé qué, no sé cuántos. Entonces lo único que había era un fuego, en algunos casos unos palos, en algunos casos unas trébedes, una sartén, un pote y ya echar todo lo que pillaras dentro, agua y a cocinar. Sí, es que ahora nos complicaba mucho la vida. Aparte, date cuenta de una cosa, yo creo que fíjate si es inteligente lo que era la matanza, que la matanza casi todo lo que se preparaba estaba ya enfocado para luego guisarlo. O sea, menos el chorizo y el jamón. Pero, bueno, el chorizo también se ponía para guisar, pero lo que eran los lomos y lo que era el jamón, el resto, todo se secaba, lacones, costillas, manita de cerdo, morros, orejas, todo eso se secaba, se adobaba y se secaba, y luego todo eso iba en guisos. O sea, todo se enfocaba un poco para lo que era el guiso. El guiso era el plato. O sea, no se contemplaban. Bueno, es que también me imagino yo que tú estás en el campo ahí arando como un demonio, llegas a casa y te encuentras una ensalada con un queso de cabra a la plancha y mermelada de frutos rojos y unos granos de granada y palmas ahí. Efectivamente. Para la gente que es principiante o que no tiene mucho tiempo para cocinar, ¿qué receta le sugerirías de legumbres o de un plato así de cuchara que sea rápido y que...? Pues, mira, en realidad, casi todos los ingredientes que forman parte de los platos de cuchara, casi todos, se cocinan mucho más rápido que las legumbres. Es decir, pues pensando, por ejemplo, en una... A ver, evidentemente estamos dando la versión de no tengo 3 horas para poder hacer una fabada. Sí, por eso te digo. No tengo 3 horas para hacer una fabada, pero yo puedo comprar un buen compango, ponerlo a cocer, que vaya soltando su saborcito y lo desgrasando y echarle unas fabas cocidas, que hay maravillosas fabas con una calidad excepcional. Eso es lo que estábamos comentando. Y también. en media hora, 40 minutos, en lugar de las 2 horas, pues tienes... O sea, 30 minutos, 40 minutos, no deja de ser también un poco más de tiempo. Sí, pero bueno, si llegas a casa, tienes que cambiar, te vas poniendo la mesa, te cambias de ropa, etcétera, 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 pues es más fácil poder hacerlo incluso un sábado, un domingo, en la que pues tampoco te apetece estar, porque te apetece ir saliendo a un paseo, hacer un poco de deporte y le puedes dedicar 1 hora, pero no quieres dedicarle 3. Entonces, hacer uso de las legumbres en conserva es una muy buena opción. Y luego hay otra cosa que también es importante y es el tiempo de remojo. El tiempo de remojo, o sea, todas las legumbres, como todo el mundo vegetal, antes de estar duro, seco, ha estado verde. Sí. O sea, lo que se hace es deshidratarse. Tú lo que haces con el remojo es volver a hidratar ese producto. Sí. Unas habas frescas las tienes cocidas en media hora. Y es una legumbre fresca. Y es una legumbre. Bueno, unas media pochas, hora, es mucho menos de media hora. Bueno, mucho menos de media hora. Es decir, por ejemplo. Unas pochas, etcétera, ¿no? Quiero decir que si tú prolongas el tiempo, o sea, entre 12 y 24 horas, que te dicen las recetas, es que, o sea, 12 y 24 horas, esto es como de tomarte, te puedes tomar una botella de vino o 2. Coño, hay una gran diferencia, ¿eh? O sea, 12, 24 horas mejor. No, que dos mejor que uno, siempre. Es el doble. Es el doble. Eso hace que el tiempo de cocción también pueda disminuir y que en lugar de estar 4 horas cociendo, pues puedan estar 2 horas y media. Es decir, que en lugar de ponerlas, lo típico, ¿no? La noche de antes, mañana voy a hacer garbanzo, la pongo la noche de antes, ¿no? Pues por la mañana te levantas, mañana voy a hacer cocido, por la mañana pones los garbanzos y al día siguiente haces el cocido. Son 12 horas más de remojo que va a hacer que esa cocción sea un poquito más corta. Luego, más trucos. Eso te iba a decir, ¿algún truco que tú apliques siempre en las legumbres? Pues yo siempre remojar en caldos.
si tú remojas el caldo... O sea, va a absorber el saborcillo, va a absorber, ¿no? Y luego, efectivamente. Tú tienes un caldo de jamón en casa que te ha sobrado, o el caldo del cocido que te ha podido sobrar. Bueno, no el caldo, porque algo eso no sobra, ya está un poquito más espeso, entonces la hidratación es más compleja. Cocerlas en un caldo de verduras o en un caldo, bueno, o sea, no en agua, eso. Pero ya lo hace por eso te digo que es otra opción, ¿no? Sí, para sí, darle sí. así más... No, pero si tú pones el garbanzo por la mañana en un caldo de jamón bastante ligerito, ese garbanzo se va a ir hidratando en caldo de jamón. Y ese garbanzo por dentro es lo que pasa cuando cocemos un arroz. Y que estamos pensando que las legumbres, por ejemplo, todo con cosas cárnicas, pero tú puedes hacer unas alubias que vengan en un tarro de cristal, que suelen ser mejores, con un bacalao. O sea, el bacalao está hecho en 0, o sea, te haces un sofrito, te echas y enseguida estás comiendo de unas alubias con bacalao o unas alubias con almejas, o sea, que se podrían hacer básicamente. Lo que pasa es que, claro, cuando está, yo creo que es la ceremonia de poner el cocido, no es comer cocido. Porque cuando tú comes cocido, tú te levantas, tú imagínate el show ese, te levantas un poquito, que te has acostado un poquito perjudicado. Y hueles ya, oyes, por ejemplo, en olla express, y la olla express que está ahí, y hueles ese olorcito de cocido, a ver, te levantas como Thor. Sí, te levantas, coges el martillo y te pones a hacer cosas, porque ese olorcito yo creo que es la liturgia del cocido. No es solo el cocido en sí, es el cómo huele, sabes que toca el sábado, que nos tocaba mucho, es algo como muy... Como y luego muy lo guay. Que decía también Juan, ¿no? Del ritual de todos sentarnos a comer el cocido. Bueno, es muy familiar, de todos modos, mira, decía, hay en Sevilla, que en Sevilla son, pues, en Sevilla tienen la fama y merecida, tiene un color especial, maravillosos, pero tiene un color especial Sevilla y el cocido, porque tienen un caldo, que es el caldo blanco que llaman, que es el caldo que hacen del cocido, que el domingo por la mañana tú vas a muchos, cada vez menos, volvemos a lo de antes, ¿no? Cada vez hay tradiciones que se pierden, pero todavía tienes sitios en Sevilla donde a las 11 de la mañana te puedes tomar un vasito de caldo de cocido con un poquito de menta, que le da un toque, de hierbabuena, que le da un toque muy especial. Oh, qué bueno. Sí, eso lo ponen en el sur, se lo ponen. A ese caldo blanco, ¿no? Eso en Sevilla, Córdoba, Málaga, pero en Sevilla especialmente es muy típico. Pero volviendo a lo de los truquis, nos has dicho lo del ponerlos en remojo... En caldos con sabores, efectivamente. Por ejemplo, hablabas antes, ¿no? Pues ahí estabais hablando, recuerdo unos platos famosos que siempre pensamos en las lentejas o viudas, o sea, sin nada, o con verduras, o con chorizo, con tocino, ¿no? Pero, por ejemplo, pues uno de los grandes que hemos tenido en la cocina, que tenemos, digo que hemos tenido porque el restaurante está cerrado, afortunadamente él está vivo. Abraham García, pues tenía un plato de lentejas con cigalas, que dices, pues es una mezcla que habitualmente, claro, no, era en cigalas con curry. Sí, es que se hacía una... Claro, habitualmente dices, coño, cigalas con no es algo como muy habitual, no lo asocias tan, sí. Entonces, pues bueno, atreverse a mezclar, ¿no? Al final, las legumbres no saben especialmente a nada. Es decir, saben al guiso en el que se cocinan, ¿no? Por lo tanto, atreverse. Yo me diría atreverse. Y de hecho, hay zonas de diferentes zonas de España. En el sur, por ejemplo, es muy típico los garbanzos con choco, con mariscos al ajillo. Pues atreverse. Pues nada, ya habéis oído a Juan Pozuelo. Hay que atreverse, innovar y experimentar con las mezclas. Pero no experimentéis mucho tampoco, ¿eh? Lo justo. No, o sea, es decir, experimentar con cosas que sepas que... Es decir, si tú haces unas buenas gambas al ajillo, unas almejas buenas en salsa verde... No varíes. Perfecto. Y si sabes cocinar bien las faves, perfecto, las mezclas. No inventes las dos cosas. No. Pues nada, tomamos nota. Muchísimas gracias, Juan, por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer. Un placer. Y ¡Feliz domingo! Igualmente, te esperamos. Más rico. Sí, igualmente, te esperamos otro día por aquí, ¿vale? Claro que sí. Gracias. Un besito. Chao. Y hoy estoy muy contenta porque vamos a inaugurar una sección, la sección de lo que diga la abuela. Y tenemos aquí... ¿Y quién está aquí? Una persona que tú no conoces casi, ¿a que no? No la conozco demasiado. Bueno, pues tenemos aquí a Ana, la madre de Sergio Fernández.
Sí. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues muy bien, muy contenta. Nosotros también estamos encantados de que estés aquí con nosotros. Bueno, pues vamos a ver. A ver qué nos cuentas, mamá. A ver. Oye, Ana, ¿cuál es tu plato favorito de legumbres? Que estamos aquí hablando de legumbres, ¿cuál es el tuyo? Pues mira, a mí me gustan muchísimo las lentejas, porque como dice que tienen tanto hierro y son tan positivas, pues a mí me gustan muchísimo. Sobre todo me gustan las pequeñitas, La pardina. Esas me encantan. ¿Cómo las haces tú, Ana? Pues mira, ¿Con verduras, con carne? ¿Cómo? Yo le pongo mucha verdura. Le pongo bastante, porque luego, ¿sabes qué pasa? Hay a quien le gusta encontrarse la verdura entera, otra no. Pues entonces, en vez de hacerle refrito ni nada, yo lo pongo todo a hervir con su hoja de laurel, con su tomate, su zanahoria. Pero tú lo haces en crudo, ¿no, mamá? Yo lo hago en crudo. Que es como te molan, a mí me gustan así. Yo también lo hago en crudo. Hay maneras. En crudo, porque parece que los fritos, ¿sabes? Ya traen más así. Entonces yo la pongo todo en crudo. Y luego ya cuando está todo bien, le pongo su pimentón, sus cominos, que a mí cominos me encantan, ¿eh? Y uso bastantes. Pues después que ya está todo bien hecha, bien cosillita, la lenteja y todo, pues yo saco todo eso y lo paso. Y no veas qué textura le dan a las lentejas, porque pone espesita la salsa, ¿sabes? Porque si no veces, si no lo haces eso, quedan así como el caldo muy ligero, como muy aguaías, no. Sí. No, a mí me gusta que tenga consistencia, ¿sabes? ¿Y tú eres de las que lo hace de la manera tradicional, chup, dejando cocer a fuego lento? Sí, ¿no? Si tengo tiempo, porque claro, también yo, como he sido tienes tus cosas, hombre, muchas cosillas. Tú eres como tu hijo, eres una todoterreno. Pues sí, mientras se pueda, mira, es lo mejor que se puede hacer. Porque yo te regalé una Express, ¿eh? Claro, y además de la rápida de la rápida. Rápida de verdad, mamá. Pero tiene que ser muy... Mira, el otro día estuve haciendo mermeladas y las puse ahí. ¿En la Express? Sí, porque tenía más tiempo, pero no le metí ahí fuego, ¿sabes? Que se iba haciendo también lentita. Pues me han quedado buenísimas, oye. Si es que eres un artista, tienes una mano. Claro, es que... Según ¿De las ciruelas mías o de esas las compras? No, las compras esas las he comprado en el mercadillo. En el mercadillo de Vicálvaro, que se compra muy bien y muy barato. Muy bien. Entonces estaban así un poquillo ya poniéndose un poquillo triste y dije, no, antes de que se me pierdan, había comprado 3 kilos porque estaba el precio muy bien. Pues hice, y me salieron 3 frasquitos de mermelada, pero que muy bien. Yo me llevo uno. Cocina de aprovechamiento. Mi madre tiene luego un truco para las lentejas, que nos hemos desvirtuado ahí, nos hemos ido a la... Sí, bueno, ahora íbamos a reconducir, hijos, que hemos dejado un poquito, claro. Y tiene el truco, luego mi madre le hace un sofrito... Ay, es que le iba a preguntar, la tengo aquí, la pregunta, que qué trucos había aprendido de tu madre, de tus abuelas, porque me imagino que para estos guisos tienes algún truquito. Mi madre también guisaba muy bien, ¿eh? Y además era una señora que de cualquier cosa te hacía un guiso, porque claro, ahora estamos que tenemos más posibilidades de comprar más cosas y todo eso. Sí. Pero en tiempos que yo me criaba había muchas cosas difíciles que no se podían conseguir. Sí. Y ella decía, bueno, pues si tengo esta hojita porque teníamos vecinos que tenían huerta, y no, ay, mira, que te he traído esta patata, que te he traído esto. Y ella de seguida formaba un guiso, ¿sabes? Pero luego te sabía tan bueno. Porque los cominos mi madre siempre ha sido. Y sabes mucho lo que ella utiliza. ¿El qué? El azafrán en rama. Bueno, lo que pasa es que fíjate lo que ahora mismo es carísimo. Antes, lo que antes valoraban poco, porque valía poco, porque por ejemplo el bacalao antes era el pescado pobre. Y ahora el bacalao es el pescado rico. El bacalao no puede... Y ahora la panceta está intocable. Y antes la panceta era como, bueno, pues ahí estaba la panceta. Yo creo que lo que antes era fácil de encontrar... Todo es cíclico. Antes era fácil, era de humilde y no se utilizaba. Como lo comías todos los días, pues no le hacías yo siempre digo lo de las sardinas. Las sardinas porque valen baratas. El día que las sardinas valgan a 28 pavos el kilo, ya verás como todo el mundo dirá, oh, las sardinas, qué elegancia. Pues mira, yo le doy mucha utilidad también a las sardinas. Porque las pongo en sal, ¿sabes? Sí. Las tengo, según son de gorditas, las tengo... pues 3 o 4 días si son gordas. Si no, pues 24 horas, según sea el tamaño de la sardina. Luego le saco... Pero sumergidas en sal, que las pones en sal, ¿no? Sí, pongo una capa de sardina, otra de sal, y luego le pongo un pesito encima para que sabe. Y luego las limpio muy bien. Le quito los lomos, luego los pongo en un tupper con aceite de oliva
y ajo picadito. Qué rico. Prepara como los boquerones, Como los boquerones en vinagre, pero lo hace vinagre, con ¿no? sardinas Sí. en salmuera. O sea, ella hace una Sí, salmuera más eso es. ligera. Sí. Que se pueden también hacer de boquerones, también se pueden hacer anchoas, pero bueno. Bueno, pero la anchoa ya lleva una fermentación. Eso es. Ya más complicado. Pero bueno, las sardinas, mira, después, yo es que soy muy para el pescado. En cambio, carne no me des porque no me gusta mucho, ¿sabes? Pero esos filetes que pones, yo por la noche, ay, pues ¿qué cenaré? No que me gusta cenar muy pesado, ¿sabes? Me pongo un filetico de eso. Con un trocito de pan, Entre ¿no? el pan. Y para eso si lo calienta un poquito así. Y tomate. Tostadito. Qué rico. Y le pongo la sardina y un tomate por encima. Mira, además que me sabe a gloria. A gloria. Digo, sí, yo pienso que esa noche duermo mejor cuando me como esas sardinas con esa satisfacción, ¿sabes? De Sí. sardinomil, es un medicamento. Sí. Muy rico. Y te quiero decir que yo Qué a lo hijo, mejor no necesito comprar cosas muy costosas para hacer un guiso. Sí. Que yo aprovecho de donde sea y lo hago, vamos. Y me queda... yo Cuando pienso van, a, que, bueno, cuando van a casa a visitarte, aquí mi amigo, El muchacho. los nietos... Pues mira, el muchacho... ¿Qué les gusta? ¿Qué guiso les gusta de A ver, legumbres o de procuro plato de así de decir- cuchara? ¿Qué les gusta? Pues yo muchas veces le hago... De todo. Cocido, cuando ellos me piden que le haga cocido, le hago un buen cocido. Porque mi nieta, Alba, esa yo la hago después del cocido, saco todo. Pero hago un relleno de Pero pan le gusta a todos. con perejil, con huevo, todo eso, y lo hago. Entonces, lo paso con el pan, en el huevo, con un poco de ajo y un poquito de perejil. Y luego lo fríes. Y eso lo frío. Y lo pongo en el caldo del cocido para que se ponga esponjosito. Y eso está... Bueno, muy lo que era un relleno de toda la vida. Eso era Sí. para aprovechar el pan duro que no existía. Manera, hacían migas o lo que sea. Sí, y eso se hacía se para. hace mucho en los potajes, ¿no? También, ¿no? Los Claro. potajes no es Sí. tanto, yo ¿No? lo pongo en el cocido. Bueno, En no el es tanto, cocido. a lo mejor. Depende, nosotros. sí, pero depende Claro. de cada región. Claro, sí. cada Bueno, eso región sí, tiene sí, su es cosa. verdad. Mucha gente Sí, en la eso salubia sí. lo pone o tal. Sí. Que eso está bueno. Pero bueno, El que en el potaje de fondo- vigilia, por ejemplo, yo me acuerdo que mis abuelas Sí. sí que lo ponían ahí. Esto Yo del con el- relleno no es de Andalucía. Esto lo cogimos, y vamos, De yo lo León. aprendí de mi suegra de León. Sí, pero que era, ellos le ponían el pan, ajo, perejil, el huevo, lo freían con su sal Sí. y luego lo cocían en el cocido. Pero porque claro, también éramos todos que comíamos mucho. Teníais buen saque, Claro, y teníais te buen ponías saque. rellenos de eso que te ponías como un pipo. Sí, lo que pasa es que en León, ¿sabe? No eran abundantes de poner unos potajes grandotes. Bueno. Según estaba, sí, pero a veces que no, porque ellos comían muchísimo y yo me acuerdo que la tía yo decía, pero si es que se pone muchísimo cocido, aquí ponemos la mitad, pero Claro. claro, ellos eran... que Porque comían- éramos muy... Bueno, y lo que que tiene el comían cocido mucho también, yo por y ejemplo, estaba muy bueno. sí, y que luego el tema de la ropa vieja, ¿no? Que luego lo puedes aprovechar, A mí porque yo, por a mí ejemplo, nosotros siempre nos ha- lo hago para que nos sobre y No ha sobrado nunca. Como pongan Nah. mucho, lo comemos todo. La ropa vieja, yo lo he oído hablar, pero no sé qué es. No ha sobrado nunca cocido. No, hombre, sí. la verdad, pues y luego cuando me queda cocido, yo tampoco luego lo modifico, porque yo de un cocido a lo mejor me hago comida para 2 o 3 días. Claro, y además también las legumbres, hablándote un poco, se pueden congelar, ¿no? O sea, Se quiero decir congelan que- bien y se escucha que congelan bien, sí. y aparte con el cocido la mayoría de la gente vuelve a hacer cocido o vuelve a hacer, pero tú por ejemplo puedes disociarlo con los garbanzos, te puedes hacer perfectamente un hummus, puedes hacerte con la otra carne que a lo mejor en lugar de hacerte unas croquetas que llaman manido, aunque son buenas, Sí. te haces una lasaña. O sea, tú puedes hacerte una carne de lasaña con su besamel, lo pones y haces una lasaña de cocido que es la que te inclinas. Qué bueno. O sea, todo ese tipo de cosas se pueden hacer. Sí, yo creo que un poco es también las costumbres de cada sitio, porque Sí. siempre solemos hacer lo mismo. O sea, si me sobra cocido, voy a hacer ropa vieja, o croquetas, o voy a hacer una lasaña, o puedes hacer 50.000 cosas. Yo creo que tampoco tenemos que tirar por- Imaginación al poder. Hay que intentar hacer cosas diferentes, porque si no, al final llega un momento que te terminas aburriendo. Bueno, pues Sí. mira, yo con los garbanzos frío muchísima cebolla. Pongo mucha cebolla y luego ya pongo los garbanzos. Se va haciendo los garbanzos con la cebolla hasta que se quedan doraditos así. Luego le pongo, si tengo, porque en mi pueblo se llama bodrio, antes de embutir eso, ¿sabes? Si tengo a lo mejor una tarrina o tengo morcilla de mi pueblo que se O sea, puede... el bodrio es una morcilla, Una morcilla, que, no, sí. que no llega a estar nunca embutida, y si buscáis la palabra bodrio, significa morcilla sin embutir. O sea, se cuece primero
y luego se embute. Eso es un tipo de morcilla diferente, porque muchas morcillas se embuten en crudo y luego se cuecen, y esto no. Eso se cuece y luego se embute. Ya está cocido, o sea que el bodrio es exquisito. Pues bueno. mira, te iba a preguntar eso, que de tu tierra, en tu tierra, Sí. ¿qué guisos así de legumbres y Los tal? andrajos, mamá. Los andrajos. Habla de los andrajos. Yo tengo ganas de hacer andrajos porque, bueno, mira, los andrajos yo antes de empezar a hacer los andrajos hago como una masa, como Sí. si fuera a hacer un pan. Y hago unas tortas, se llaman muy finitas, muy finitas, muy finitas. Mi madre las hacía así y las dejaba luego secar al sol. Ujú. Bueno, y entonces se le pone de todas las clases no, 4 estos de verdura, espárragos, alcachofas, habas ¿Y qué más le pones? Espárragos, alcachofas, habas. ¿Y qué más le pones, mamá? Ya no me acuerdo. Espera, es que yo tampoco. Y berenjena. Ah, y berenjena. Eso. Entonces todo eso, y pimiento verde y rojo. Ya son más de Cebolla, vale, pero todo eso se le pone para los andrajos. Sí. Todo eso, y bacalao. Ujú. Entonces se pone la verdura y cuando está la verdura ya un poquito que se está pochando Ya un poquillo, pochadita. le pone el bacalao para que vaya cogiendo todo el sabor y no se encuentre loco cuando te comen el trozo de bacalao. Pero ya sí tiene toda su sustancia. Cuando ya está todo eso muy pochadito, muy bien, le pones ya el agua, le pones caldo y entonces a ese caldo le pones cominos, le pones ajo machacado y perejil. Y luego, ya cuando tiene todo eso, las tortas que has hecho, las vas cogiendo a trocito, a trocito, a trocito. Básicamente Y lo vas tú untando ahí, imagínate ¿no? como si hicieras una marca para un arroz, Sí. pero que lleva bacalao, le echa el agua y una vez que está con la masa que he hecho de agua, harina, un poco de sal, y hay veces que hay gente que le echa un poquito de aceite, que hace esa masa y se seca, lo que hace es romper esa masa sobre el guiso Eso es. que has tenido. Entonces se cuece y es como si fuera pasta de lasaña rota sobre Sobre todo el eso. Qué guiso. Y rico, esos son sí. los andrajos, que andrajos no dejan Pero ser es más que que ropa. Esas tortas son un poco como las del gazpacho pastomache. Son como las ese tortas estilo, ¿no? cerceñas, Sí, cenceñas, sí. que son de estas. Sí. Lo que pasa es que son diferentes, porque las tortas de los gazpachos van Más- hechas a la plancha, a plancha, como, sí. como asadas, y aquí no, aquí No, están estas crudas, no, estas no solo se tienen secas. que cocer. Y es más, que a quien le gusta, bueno, yo siempre que mi hermana lo hace, que lo hace exquisito, mi hermana Isabel, le salen pero muy buenos. Entonces ella después que ya está todo, porque tienes que partir así luego con la espumadera, tienes que partir un poquito la masa. La masa. Basta, para que se vaya cociendo más y no te encuentres trozos grandotes. Pues al final se le pone boquerones sin espina, ya limpito, y Almejas, y almejas. Sí, pero lo que pasa es que Qué eso luego ya... combinación, Eso, a ver, Eso esto- ya es cuando están prácticamente pero este casi plato hechos. en realidad... Eso es un poco la hiperventilación, porque bacalao sí que había, pero al boquerones y almejas en Jaén, en el centro de Jaén, ahí no había. Se ha hecho toda la vida con Con conejo, con sí, liebre, se pueden que era hacer lo que con todas había. esas cosas Ya. también, ¿sabes? Y luego el final de eso, bueno, echarle hierbabuena. Hierbabuena. Sí, igual que lo que decía Juan antes de los Sí, guisos. de poner el si está caldo, seca y sí. así, se la menuza bien para que te queden, que no se ve, pero tiene el sabor. Y es un plato muy típico de Jaén. Oye, vamos a abrir una sección de No- no recetas desveles con, todo, con no Ana. desveles todo. Para ya, para ya. Sí, pues no desvelamos. Ana, te esperamos en otra sección, aquí en Aliñados, que nos ha encantado tenerte. Cuando queráis, cuando queráis. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y vamos rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, con el aperitivo de hoy. Sergio, ¿qué tapita nos sugieres? A mí es que me gusta todo. Mira, estamos hablando de legumbres, y ya que tenemos legumbres, yo creo que una tapita perfecta. Ahora que llega el invierno, tú imagínate, te levantas, lo primero que te preparas es cortas unas rodajitas de lima, le echas los hielitos al vaso, ¡cling! Le echas las rodajitas de lima. Me encantaría un vermú. Qué rico. Un vermucito que esté rico, con una gotita de ginebra. No me gusta a mí el alcohol, pero reconozco que la ginebra, que es un poco más amarga, Le da un puntito. le va muy bien, le va bien. Entonces ya tengo un vermú que sea un poquito más astringente por la ginebra. Si quieres le echas algo dulce, los que os gustan las cosas dulces tipo gaseosas y tal, le podéis poner un poco, pero a mí lo prefiero solo. Y yo creo que un aperitivo perfecto sería con esas patatas que, por ejemplo, que decía Juan, esas patatas riojanas que nos han sobrado, hacerlas revolconas qué y el rico. chorizo meterlo un poco en el microondas para que se desgrase todavía más y ponerle unos torrenos de chorizo por encima.
y se me está haciendo la boca Y a agua. mí también. Te comes esas patatas calentitas, de esos choricitos que están por encima, le pegas un trago a ese vermú y ya puede venir esta invasión alienígena que no me sacan de ahí. Ahora se me ha antojado ese aperitivo para hoy. Pues no lo comemos. Bueno, lo comemos. Oye, pues llegamos al final. Esperamos que hayáis pasado un buen rato con nosotros. Sergio, mil gracias por tu compañía, como siempre, como cada domingo. Gracias a todos por escucharnos. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto, el programa de Radio Marca dedicado a la UFC y a la lucha. Con la voz de Gonzalo Campos, disfruta de las mejores entrevistas y entérate de toda la actualidad sobre la UFC. Recuerda, todos los miércoles El Último Asalto en todas las plataformas. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. Vuelve a Marca Entradas. La mejor plataforma de entradas en un solo clic. Conciertos, fútbol, eventos deportivos, todo en un solo lugar. Fácil, rápido y seguro. Todo. Marca Entradas, la mejor plataforma de entradas. Y es de Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca. Hace más de 20 años nosotros ya contábamos el deporte y mirábamos con extrañeza algo que empezaba a asomar la cabeza. El vídeo está en la página YouTube, YOUTV. Ahora te lo seguimos contando. Pero además nos puedes seguir en directo o en streaming en nuestro canal de YouTube. Cada día sigue a diario La Pizarra de Quintana, Directo Marca, Despierta San Francisco, el programa de Ortega, El Futbolino Marcador, por YouTube. O busca tus programas favoritos que te has perdido. Nos vemos en YouTube. YouTube. Nos puedes seguir en YouTube. ¡Hombre, no! La radio vista a la carta, para ti. Radio Marca, la gran plataforma multimedia. Radio Marca sale a ganar con el 11 más ofensivo de los últimos años. Ellos son los elegidos. Varela capitanea la tribu. Que lo cuentes bien en la radio. Quintana pizarrea la táctica. Pasan cosas. Y Sauquillo anima el corrillo. Vamos España. Yalela cuida las estrellas. Y a las mil maravillas. David Sánchez la empalma sin dejarla caer. Y Vicente calienta la banda. Es que lo controlo todo lo de los cumpleaños, qué barbaridad. López, Isra y Parra suben tantos al marcador. Y Adrián Benedicto y Marcos Bernat celebran los goles para llegar los primeros al final del día. Este equipo va sin tapú. Un 11 de oro para la mejor radio del mundo. Radio Marca. De la gloria al crimen. Marca y Audible te llevan al corazón del True Crime deportivo. Descenso a los infiernos. O.J. Simpson, Pistorius, Wright.
3 ídolos. 3 historias que estremecieron al mundo. Narrado por Carlos Padilla. Escúchalo ya solo en Audible.